Internet está lleno de profesores, institutos, aplicaciones que te dicen que vas a aprender inglés con sus métodos de manera súper rápida, pero cuando ahondas un poco más en esas metodologías, te das cuenta que es lo mismo de siempre, solo que te lo entregan en un formato distinto. Es decir, cambia la forma, pero el fondo sigue siendo igual. Aquí vamos a analizar lo que entrega Witix comparado con esas metodologías tradicionales. Y vamos con el primer punto, que es gramática. Tenemos dos orillas opuestas, quienes te enseñan muchísimas reglas gramaticales, muchos ejercicios escritos y hacen que el estudio de la gramática sea aburrido y complicado. Y está el otro extremo de quienes te dicen que no debes aprender nada de gramática, que porque uno no aprende un idioma con reglas. Ambos están equivocados. ¿Por qué? Porque nosotros sí aprendemos gramática en nuestra lengua materna sin necesidad de ir al colegio. Cuando nos hacen correcciones de tiempos verbales, nuestros padres, las personas que están a nuestro alrededor, nos están enseñando gramática, solo que lo están haciendo de una manera muy práctica. Cuando uno está niño tiende a decir, mañana yo fui a estudiar, y nuestros padres nos dicen, no, mañana iré a estudiar. Ahí nos están haciendo una corrección de tiempo verbal. Entonces sí estamos aprendiendo gramática, pero desde una óptica funcional, muy práctica. Ahora, quienes enseñan gramática en exceso, que el presente perfecto continuo, que el pasado simple, todas esas cosas hacen que el estudio de la gramática sea aburrido, pesado. Entonces, cuando la persona intenta hablar, intenta construir oraciones, se hace súper difícil, súper complejo. Entonces, ambos extremos están equivocados. Sí debemos aprender gramática, pero aprender la gramática funcional, de manera práctica. Ahora, quienes enseñan exceso de gramática también están equivocados, porque estudiar tanta gramática, es decir, tantos términos complejos para construir una oración muy simple, pues hace que el trabajo sea muy pesado para nuestro cerebro. Entonces, ese exceso de gramática, ese exceso de términos complicados, le hace el trabajo a nuestro cerebro muy pesado, muy difícil. ¿Cómo lo hace Witix? Como te lo acabo de decir, aprendemos la gramática, pero de manera práctica, funcional. Nosotros en nuestro día a día hacemos cuestionamientos gramaticales desde el español. Nosotros le decimos a los demás, un momento, tú dijiste que lo hiciste o que lo vas a hacer. Ahí estamos haciendo un cuestionamiento en cuanto a tiempos verbales, ¿cierto? Nosotros nunca decimos, un momento, tú me estás hablando en un presente simple o en un presente continuo, ¿verdad que no? Entonces, desde la practicidad, desde el día a día, nosotros sí hacemos cuestionamientos gramaticales e incluso hacemos correcciones gramaticales a nuestros hijos o a los niños que están a nuestro cargo. Entonces, conclusión, sí es importante aprender gramática, no de la manera difícil. Tampoco nos vamos al otro extremo de los que dicen que no hay que aprender gramática. Sí hay que aprenderla de la manera práctica, funcional, como lo hace Witix. Punto número 2. ¿Cómo estudiar? ¿Cómo memorizar? Bueno, debo decir que ahí los demás métodos están bastante parejos, porque todos ellos utilizan la escritura para supuestamente aprender. Pero esto no es totalmente culpa de ellos, porque a todos nos han vendido la idea desde que estamos muy niños de que para aprender tenemos que escribir. Y eso no es del todo cierto. Nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo y no estamos escribiendo todo el tiempo. Es más, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que estuve escribiendo algo para memorizar. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos aprendiendo inglés a través de escritura? Pues que esos símbolos, que son las letras, inhiben en gran parte nuestro oído. ¿Por qué? Porque mientras el profesor te dice la palabra y te dice que la escribas, por ejemplo, el verbo estudiar, tú escribes studi, y eso es lo que tu cerebro está, en eso es lo que está tu cerebro enfocando su atención, y tú, para poderlo escribir, lo repites como si estuvieras leyendo español, porque nuestro cerebro está totalmente acondicionado para leer español. Entonces, para tú no equivocarte en la escritura, debes decir
estudi. Es más, dices estudi, como si tuviera E. ¿Listo? Y eso inhibe en gran parte el trabajo de nuestro oído. Entonces, cuando vas a intentar hablar, empiezas a utilizar una mala pronunciación que es como si estuvieras leyendo las palabras en español. Ahora, ¿cómo soluciona eso Witix? Pues nosotros en nuestro método tenemos estímulo visual, auditivo, táctil, que eso es exclusivo de Witix, y también de movimiento, que también es un método exclusivo de Witix para el aprendizaje de inglés. Y en ninguno de esos está contemplado la escritura en inglés. Obviamente que es importante aprender a escribir en este idioma, pero ese proceso de escritura viene después. Primero te vas a acostumbrar a escuchar las palabras, a decirlas, a integrarlas en tus procesos de pensamiento a través de estos estímulos que te dije hace un momento: visual, auditivo, táctil, de movimiento. Te vas a tomar mucha confianza, y después que ya has desarrollado más tu oído, más tu confianza para comunicar, vas a aprender que eso que ya sabes decir tiene unos símbolos con los cuales los puedes representar, que son las letras, las palabras escritas. Y este proceso es muy similar al proceso de aprender nuestra lengua materna. Nuestros padres no nos enseñaron español con lápiz y cuaderno, nos enseñaron a través de la experiencia. Bueno, aquí hacemos una imitación de ese proceso de cuando aprendimos nuestra lengua materna, pero con unos hacks de neuroaprendizaje, de neurociencia, que van a hacer que tu cerebro se sienta súper cómodo en el proceso y que desarrolles realmente tu oído y tu capacidad de hablar, que no estés dependiendo de leer un texto para poder comunicarte. Y el tercer punto que voy a tocar en este video es la organización de los temas. Cuando tú has estudiado inglés con los métodos tradicionales, podrás recordar que lo hiciste a través de diferentes temas. Entonces te enseñaban que la familia, que la ciudad, que irte de vacaciones, etc. Pero cuando tú querías componer alguna oración, entablar alguna conversación, se te hacía muy difícil conectar lo que habías aprendido y empezar a componer oraciones por tu propia cuenta. Si mucho lograste memorizar cosas, pero al momento de comunicarte no eran funcionales porque de pronto no aplicaban para las situaciones en las que tú lo necesitabas. En Witix tenemos una organización de los temas muy diferente de los métodos tradicionales. Nosotros hemos organizado nuestra metodología inspirada en el estudio de las matemáticas. Recuerda que Witix está basado en neurociencia, así que los temas tienen ese paso a paso que siguen las matemáticas, como cuando aprendimos a sumar, a restar, luego multiplicar, luego dividir. ¿Cómo aprendimos a sumar? Con palitos, ¿verdad? Los contábamos. Ahí poníamos uno, otro, y esa era la base de la suma. Luego quitábamos uno o dos, y ahí empezamos a entender qué era restar. Después de aprender a sumar y restar, aprendimos a multiplicar, a dividir, y así fuimos construyendo el resto de las matemáticas que aprendimos. Witix aplica esta misma lógica en el estudio del inglés. Cada tema que tú entiendes con nuestra metodología es la base para entender el tema que sigue. Cuando entiendes el tema que sigue, ese tema es la base para entender el siguiente. Por eso nunca te pierdes, por eso nunca en Witix tienes esa sensación de estar perdido, de que este tema es muy difícil, de que esto no sé por dónde agarrarlo. No vas a tener esa sensación. ¿Por qué? Porque todos los temas están conectados entre sí desde el inicio. Todo está conectado. No es que aprendes un tema por aquí, otro por allá, otro más allá y luego arréglatela a saber cómo los vas a unir. No, en Witix todos los temas están conectados entre sí. Entonces eso hace que cada que vayas a usar un tema, los demás se conectan allí en tu cerebro y vas a saber fácilmente cómo utilizarlos. Existen más diferencias muy profundas entre Witix y los métodos tradicionales, pero esas no las voy a revelar en este video. Las vas a conocer cuando estés dentro del programa. Muy bien, recuerda que debes estar pendiente a todo lo que publico. Así que si no le has dado me gusta, ya es hora de que lo hagas. Me gusta.
Eso te va a venir súper bien porque lo que yo digo aquí no lo vas a encontrar en ninguna otra parte. Nadie más te va a hablar acerca del aprendizaje del inglés como yo te lo digo. Y recuerda que si quieres aprender inglés de una vez por todas, este es el lugar donde debes estar. ¿Listo? Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.